Gloria a Dios. Vamos a buscar la palabra de Dios en Efesios. Efesios está primero Corintios, 2 Corintios, después está Gálatas y después está Efesios. Amén. Vamos a buscar en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5, dice así la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Padre, gracias, Señor, Dios mío, por esta tu palabra, Dios mío. Te alabamos y te bendecimos, te damos gracias, Señor. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Padre, tú estás aquí, Señor. Dios mío, Señor, y sé, Dios mío, que parece que hiciéramos el ridículo, pero no es así, Señor. Tú estás con nosotros, Señor. Y un día también, como dice la palabra, volaremos, Señor. Dios mío, gracias, Señor, contigo, Padre. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos. Y gracias por esta tu palabra, Señor. Nuestros oídos están atentos a tu palabra, Señor. Estamos entendiendo tu palabra para que el enemigo no robe la semilla, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Y esa semilla va a dar mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. El título es Las inmensas riquezas de Dios. Las inmensas riquezas de Dios. Dios tiene inmensas riquezas aquí y en los siglos de los siglos. Vamos a ver su gracia, su inmensa riqueza. Dice Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, porque cuando la gente está en pecado, en delito, está muerto. Pero Él os dio vida a vosotros, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, Amén. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Es una corriente de este mundo. Por eso nosotros vamos en contra de la corriente, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese es el diablo. El príncipe de la potestad del diablo es el que tiene sumido a la iglesia, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando la gente está en desobediencia, os opera este espíritu. Por eso que hay que a la gente que decirle, mucha gente dice a la gente, no, yo tengo a Dios a mi manera, lo tengo adentro de mí. No, la Biblia dice escudriñar las escrituras, no es lo que tú piensas, no es lo que tú crees, es lo que Dios te va a dar, tienes que crecer. Y otra cosa, la gente dice, no, yo lo tengo en mi casa, estoy en mi casa y en mi casa. No, dice el Señor, no dejándote de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces el príncipe de este mundo te engaña, el príncipe de este mundo, ¿para qué? Para llevarte al infierno. Y te dice, sigue así nomás, así nos vamos al infierno, porque Él te engaña. Por eso que
opera en los hijos ¿de qué? De desobediencia. Por eso tienes que decirle, Señor, ya no quiero ser desobediente, quiero ser obediente a tu palabra, a lo que tú me mandas. Señor, me cuesta, pero voy a obedecer, porque la obediencia es una actitud de nuestro corazón. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira. Amén. Entonces, haciendo la voluntad de quién, de la carne y de los pensamientos. Claro, lo que pensaba lo hacía. Y éramos por naturaleza hijos de qué? De ira, no de Dios, hijos de lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén, gloria a Dios. Lo mismo que los demás. Y entonces dice, pero Dios que es rico en misericordia, por eso que son las inmensas riquezas de Dios, este es el título, la inmensa riqueza de Dios. Pero Dios que es rico en misericordia, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Él nos amó porque Dios es amor. Y aún estando nosotros muertos en pecado, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Aún estando muertos en pecado, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Gracia, la gracia de Dios, la gracia de Dios es el deseo de Dios de verte sin pecado, de verte como que nunca hubieras cometido pecado. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios, esa es la gracia, es el favor de Dios, el favor que Dios tiene para nosotros. Entonces eso es lo que Dios quiere. Por gracia dice que aún estando muertos en delitos y en pecado, Él nos dio vida juntamente con nosotros. En el nombre de Jesús, Él nos dio vida. Amén. Amén. Espero que no haya interferencia con otro amplificador. Que Dios le bendiga, porque estamos predicando la palabra de Dios. Amén. Ahora dice Salmo 100, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Jehová es bueno, Jehová es bueno porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Por eso, por su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Él tiene una inmensa riqueza para nosotros que aún nosotros no hemos experimentado en este mundo. Vemos, es cierto, porque tenemos una casa, o tenemos un auto, tenemos una cama, tenemos 2 camas, tenemos 3 camas, o tenemos ropa para vestirnos, ya creemos, tenemos comida, creemos que es todo, ¿no? Él tiene mucho más la riqueza de Dios, y todo eso es por su gracia. Todo eso no hemos visto nada, porque este mundo lo vamos a pasar, esto va a pasar, nosotros vamos a pasar, pero la inmensa riqueza de Dios está guardada por los siglos de los siglos. En los siglos venideros vamos a ver esa grandeza de Dios. Bendito sea el Señor, y gracias a Dios por lo que nos da en el presente también. Gloria a Dios por eso. Y dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera, de tal forma amó Dios al mundo, que ha dado, lo demostró dando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, tenga vida eterna, no condenación eterna, porque el Espíritu, recuerda que tú eres Espíritu, entonces tú eres eterno. Entonces, si tienes a Cristo, tú tienes vida eterna. Tiene una inmensa riqueza por los siglos venideros, y los que no creen, lamentablemente, porque no creen,
porque rechazaron a Jesús tienen condenación eterna, pero no porque Dios quiere eso. Dios no quiere la muerte del pecador, Dios no quiere la condenación, Dios quiere el bien. Siempre Dios es un Dios de bien, es un Dios de bendición, es un Dios que ha dado, lo demostró al mundo entero. Y entonces tú me dirás, ¿por qué suceden tantas cosas? Si hay una inmensa riqueza, si Dios es bueno, si es tan re bueno, ¿por qué me suceden tantas cosas? Porque nosotros le damos lugar al enemigo, porque con alguna cosa le das lugar al enemigo y el enemigo entra. Pero dice el Señor que si tú hubieras pecado, confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces es el momento que tú te acerques a Dios por gracia, por la gracia, la misericordia de Dios, esa misericordia, el corazón de Dios tendido a nuestra miseria, a nuestro dolor, a nuestra opresión, el corazón de Dios tendido para ayudarte, para socorrerte. Esa es la misericordia de Dios. Bendito sea el Señor. Y dice el Señor, Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es por fe para que entremos a la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, es por fe para que entremos en la gracia. No es primero por gracia para que entremos en la fe, no, es por fe. Por fe, algo que no se ve, algo que no se toca, algo que no escuchamos, no sabemos. Gloria a Dios por aquellos que lo vieron, gloria a Dios por aquellos que lo escucharon, gloria a Dios por algunos que tienen esas tremendas revelaciones de ver un ángel, gloria a Dios, como la Virgen María, gloria a Dios, cierto Zacarías también, tantos hombres de Dios, Pablo, que Dios escuchó la voz de Dios. Pero esto es por fe. Dice, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Entonces, cuando una de las mujeres que cuando resucitó Jesús quería tocarlo, entonces no dejó, dijo, porque aún no subo a mi Padre. ¿Por qué? Porque Él quería que fuera por fe, que creyeran por fe. Entonces, por fe, para que sea por gracia. La fe es la certeza de lo que se espera. Estás seguro de lo que tú esperas y convencido de lo que tú no ves. Estás convencido. Esa es fe, no tocas, no ves, no palpas, no escuchas, pero tú lo crees, tú crees firme en la palabra de Dios. Y también, y después que tienes fe, llegas a esa gracia. La gracia es el favor de Dios, pero ¿qué es en realidad? Es el deseo de Dios de vernos realmente, de vernos como si nunca hubiéramos pecado por la sangre de Jesucristo. Esa es la gracia de Dios, ese es el favor de Dios por Jesucristo, por medio de Jesucristo. Entonces dice que es por fe, para que sea por gracia. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois herederos según la promesa. Si nosotros somos de Cristo, somos herederos de hijos, somos descendientes de Abraham. Dios bendijo a Abraham, Isaac y Jacob, Dios lo bendijo. Entonces somos, por Cristo Jesús somos herederos, somos israelitas igual, porque muchos dicen los israelitas son bendecidos, mira, los judíos son bendecidos, pero nosotros en Cristo también somos bendecidos. Nosotros tenemos la vida eterna, tenemos en Cristo Jesús la vida eterna, amén, en el nombre de Jesucristo, amén, tenemos vida eterna. Y dice Gálatas 3:13, a ver si lo encuentra con su Biblia, Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo ya nos redimió de la maldición. Había una maldición por la ley, porque si no cumplían la ley, había una maldición, caían en maldición. Pero Cristo, cuando tú llegas a Cristo, tú eres redimido de esa maldición. Y la maldición de la ley era terrible, era lepra, era todas las enfermedades, era todos los caos que están pasando. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldición
Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, ya Él se hizo maldito por nosotros, para que en Cristo Jesús, si estamos en Cristo, la bendición de Abraham alcanzase a nosotros, a los gentiles, a fin de que por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Por la fe vamos a recibir la promesa del Espíritu Santo. Entonces Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley. Si estamos en Cristo, estamos exentos de toda maldición. Gálatas 3:15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto. Jesucristo hizo un pacto de sangre. Hermanos, hablo en Gálatas 3:15, ahí mismo dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente fueron hechas las promesas. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cuál es la simiente? Es Cristo, es una sola simiente. ¿Y cuál es la simiente? Es Cristo Jesús. Y si nosotros estamos en Cristo, estamos en la simiente de Él. Romanos 4:17 dice, como está escrito, ahí en Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, Dios ya estaba llamando ya las cosas que no son como si fuesen, porque la simiente es Cristo. Todavía no había nacido Cristo, pero ya lo estaba llamando. Entonces ya estaba llamando las cosas que no son como si fuesen. Ya estaba llamando la bendición, le estaba diciendo a Jesucristo, cuando tú estás en Cristo, tú tienes la bendición de Abraham, tú estás bendecido, y tenemos que creerlo. Y sabes que es una lucha porque el alma o la carne va a sentir algo. Por eso que dice que somos probados como el oro en el cristal. Vamos a sentir algo, y si lo hablamos, lo que sentimos, o hablamos lo negativo y hablamos cosas que nos dan en la palabra, le damos un lugar, una puerta al enemigo. Pero si cerramos la boca o hablamos la palabra de Dios, no importa lo que estemos sintiendo, podemos decir, ya me duele, pero estoy creyendo en el Señor, por las heridas de Cristo soy sano. Entonces viene el Señor y me respalda, porque yo tengo una herencia, porque el Señor me ha librado de la maldición de la ley. Entonces la maldición era peste, la maldición era todo, la maldición. Entonces algunos dirán, bueno, algunos pastores se fueron en el COVID. Bueno, es porque llegó el momento que Dios se los llevaba, pero en cualquier momento se habrían ido, amén. Pero la maldición, Dios ya nos libró de la maldición. Por eso tenemos que estar atentos a su palabra, porque el enemigo lo único que quiere es robarte la palabra. Él viene a hurtar, matar, destruir. Él viene a robarte para que tú no tengas bendición. Pero cuando tú eres buena tierra y entiendes que Dios, que eres una bendición de Dios, que eres hijo de la promesa por Cristo Jesús, y eso es por gracia, entonces estamos felices, tenemos la esperanza no solo aquí, sino una esperanza por la eternidad. Eso vale la pena, tenemos una esperanza por la eternidad. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra, Mateo 24:25, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra van a pasar, va a pasar todo. ¿Ves? Ya pasó la Navidad, pasó el Año Nuevo, pasan muchas cosas, van a pasar las vacaciones, van a pasar muchas cosas. Pero mi palabra, dice el Señor, dice que el cielo, este cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, no pasará mi palabra. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. No pasará, la palabra de Dios se va a cumplir. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él nunca pecó, Jesucristo nunca tuvo un pecado, pero Dios cargó todos nuestros pecados, nuestros dolores, nuestra enfermedad, nuestra intranquilidad sobre Él. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Él cargó todo nuestro pecado. Él no conoció el pecado para que fuésemos hechos la justicia de Dios. Justicia de Dios es que Dios nos ve 100% puros. 100% puros, en pureza, 100% una pureza, porque estamos en Cristo. Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Para qué se hizo la ley? Porque la gente no la cumplía, para que el pecado abundase, porque la gente no cumplió la ley, y nadie puede cumplir la ley. Entonces la ley se hizo para que el pecado abundase, pero cuando abundó el pecado, sobreabunda la gracia. O sea, sobreabundó el pecado. O sea, hay más pecado hoy en día, pero la gracia es más grande, el favor de Dios. Dios está llamando a la gente, a las personas. Dios, por su amor, por su gracia, que es su favor. Dios tiene el deseo de verte a través de Cristo, por su sangre gloriosa, como si nunca hubieras pecado. El Señor es así porque Él ya hizo ese sacrificio. Bendito sea el Señor. Dice Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo. Hay gente que se está conformando a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Mucha gente se conforma y dice, se conforma a este siglo, está tan apegada a este siglo. Bueno, Dios tenga misericordia del incendio, de lo tremendo incendio que hubo en Estados Unidos, ¿cierto? Y también gente millonaria, gente rica, con buenos chalets, también fue incendiado. Dios tenga misericordia de los animalitos, de la gente, de los niños. Es verdad, Dios tenga misericordia de ellos, amén. Pero eso ocurrió, y alguien, no sé si alguien proyectó ese incendio, pero ocurrió. Pero allí quedó la casa, allí quedó todo destruido. Por eso dice, no os conforméis a este siglo. Hay gente que solamente vive para lo material, vive para tener aquí, como que si va a morir, se va a llevar todo. Entonces está tan apegado a la tierra y no está apegado a Dios. Y no, por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cambia el chip. Renovado en el espíritu de vuestra mente, cambia la manera de pensar, cámbiala como Dios piensa, la manera de pensar de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. Dios tiene una buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios. Y esto se llama el título, la inmensa riqueza de Dios. La buena voluntad de Dios también está en la inmensa riqueza de Dios, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Efesios 2:6. Asimismo nos resucitó y nos hizo ya sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Cómo nos ve Dios? Ya nos ve sentado en los lugares celestiales en Cristo. Esto es por la fe. Ya estamos de parte de Dios, ya estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso vale la pena seguir adelante. Amén. Y dice Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, asimismo somos nosotros en este mundo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros,
para que tengamos confianza en el día del juicio. Estemos tranquilos en el día del juicio, lo que está pasando, estemos tranquilos, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, como Él es, igualito a Jesús, porque estamos apegados a Él. Él está en nuestra vida, estamos en Él, vivimos para Él, por Él, y siempre en Él estamos en el Señor. Efesios 2:7 dice, para mostrar, no solo aquí, no solo en la muerte de Jesús ya nos mostró, pero ahora, para mostrar en los siglos venideros, Él nos va a mostrar las abundantes riquezas de la gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él nos va a mostrar las abundantes riquezas de su gracia, las abundantes riquezas de su gracia. La gracia, dijimos, es el favor de Dios, que no merecemos el favor de Dios, pero más que eso, es el deseo de Dios de vernos sin pecado, como si nunca hubiéramos pecado. Eso es la gracia de Dios, pero Él nos va a mostrar las abundantes riquezas de su gracia en los siglos venideros. No dice un siglo, no dice un día, un mes, dice en los siglos venideros, porque estaremos con Él por los siglos de los siglos, y no solo veremos lo que está aquí. Por eso que no tenemos que sujetarnos tanto aquí, sino renovamos en el espíritu de nuestra mente, porque hay mucho más por los siglos de los siglos. Vamos a ver la gloria, vamos a ver las riquezas, la inmensa riqueza de Dios que tiene para con nosotros conservada. Por eso nosotros tenemos que ser fieles y seguir perseverando en el Señor, mirando a Cristo por sobre todas las cosas. Y ese día pronto llega, cuando el Señor arrebata a su iglesia, y estaremos para siempre con el Señor. Pero Él nos va a mostrar esas riquezas por los siglos, en los siglos venideros, y vamos a ver las riquezas de su gracia, las riquezas de Dios. Bendito sea el Señor, las inmensas riquezas de Dios por su gracia. Bendito, póngase de pie. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te exaltamos, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Todo está sujeto a cambio, Padre. Dios mío, todo mal se va. Renovamos nuestra mente, Señor. Tú estás con nosotros como poderoso gigante. Gracias, te alabamos y te bendecimos. Gracias por la inmensa riqueza de tu gracia, Señor, la inmensa riqueza que nos espera en los siglos venideros, Padre. Y esto es todo por estar en Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Dios mío. Te adoramos, te bendecimos aquí en la tierra, y te bendeciremos por los siglos de los siglos, donde no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá más trabajo, no habrá más llanto. Dios mío, no habrá más separación. Tú estarás con nosotros, y aunque tú estás con nosotros, no te vemos, pero en ese día te veremos, Señor. Te damos la gloria, la honra, la alabanza. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra y por las inmensas riquezas que nos esperan en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.